Preocupaciones de la gente, seguridad, trabajo, pensiones también. Son temas muy relevantes y que vamos a ir conversando. Además, a propósito de lo que se viene en los próximos meses. Octubre, reforma de pensiones. ¿Cómo podría cambiar todo eso para quienes están cerca de la edad o que ya empiezan a mirar el futuro para cuando dejen de trabajar formalmente? Estamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, para conversar. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muy buenos días, Rafa. Muchas gracias por invitarnos. A ver, yo quiero partir porque escuchábamos los ejes del presupuesto en la cadena nacional del presidente Gabriel Boric. Lo primero que uno empieza a observar es que va a haber inversión en infraestructura, puestos de trabajo de inmediato. ¿Cómo eso a la gente que probablemente hoy día está mirando todo esto le puede servir de forma directa? ¿Cómo se va a llevar a cabo, tomando en cuenta que su cartera es la que va a tener que ver cómo esos dineros se ejecutan? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que el presidente anoche presentó su primer presupuesto, porque como tú sabes, llevamos 7 meses en el gobierno, pero nos encontrábamos ejecutando un presupuesto que se había aprobado el año pasado. Entonces, el presupuesto es una ley, efectivamente, en la cual se reflejan todos los ingresos y todos los gastos del Estado, de un gobierno, en sus distintos niveles, central, regional, comunal. Y ahí se expresan los énfasis de qué es lo que queremos construir. Entonces, en estos 7 meses hemos estado ejecutando un presupuesto que se había aprobado en el gobierno anterior, pero igual hemos logrado tener algunos avances, lo hemos estado conversando incluso acá mismo. El reajuste al salario mínimo, el plan Chile Apoya, el bono extraordinario de invierno que se pagó hace algunos meses, el aporte complementario a la canasta básica. Me salió rebelde hoy día el micrófono. El micrófono. Sí. Ya, pero ahí parece que se ¿Ahí quedó bien? Sí, yo creo que sí. Ahí quedó como perfecto, sí. Se escucha muy bien, ministro. Pero ahora vamos a poder poner los énfasis en el presupuesto para el año que viene. Y en ese sentido, Rafa, es muy importante atender y continuar atendiendo las necesidades ciudadanas. Por eso el presupuesto tiene 3 ejes, 3 miradas estratégicas, y que son, en primer lugar, aumentar el gasto en seguridad ciudadana. Todos, como señalaba el presidente, merecemos y queremos vivir en paz, y por eso se va a hacer una inversión importante en materia de apoyo a las policías. En segundo lugar, en seguridad económica. Hemos vivido en Chile y en el mundo tiempos difíciles después de la pandemia, y la creación y el cuidado del empleo son muy importantes. Y en tercer lugar, en seguridad social, en apoyos para las familias y en temas de pensiones, como tú señalabas. Y ahí vamos a entrar en detalle, pero ¿sabe qué? Le van a arreglar el micrófono para que esté cómoda, porque hay hartas preguntas, la gente sin duda tiene muchas inquietudes, hay varios temas en la mesa, claro, ahí está la imagen del presidente Boric cuando anuncian que van a nacional los ejes, y ahí usted también destacaba los ejes en general del primer presupuesto que está a cargo de la actual administración. Recordemos que tiene que pasar por el Parlamento también, hay una conversación ahí, pero ahora sí podemos entrar un poquito, luego de haber tenido una mirada global a su cartera. Trabajo, el empleo hoy día es muy importante, y al momento de ver infraestructura, mucha gente que se dedica a este rubro dice, bueno, me van a contratar. ¿Cómo se va a ver? Y además, tomando en cuenta que esto va a ser en todo el país, se ponían énfasis el tren, algunas obras en específico. Sí, efectivamente el proyecto de presupuesto lo que contempla es una inversión pública importante, porque la situación económica que nos ha afectado y que ha afectado al mundo, como señalaba, es también objeto de nuestra preocupación, y sabemos además de las angustias que las familias tienen en torno al tema del empleo. Por eso lo que se va a hacer es impulsar un fondo importantísimo de 1,6 billones de pesos a efectos de poder promover la inversión pública junto con la inversión privada, pero aumentar esta inversión pública en el país también. Y para eso hay distintas obras, ¿no?, que se van a realizar: puentes, carreteras, distintos túneles también, distintos terminales, que lo que tienen como objetivo es generar mano de obra. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha planteado también una segunda énfasis en materia de inversión, y que tiene que ver, Rafa, con desburocratizar muchos trámites que hacen lentas las posibilidades de inversión, tanto del sector privado como del propio sector público. Y en tercer lugar, diría yo, generar algunas medidas que nos permitan ir atendiendo a procesos que se estaban llevando a cabo a través de la inversión, pero que, por ejemplo, quedaron muchas veces detenidos por un alza en el costo de los materiales. O sea, empezó a costar mucho más construir lo mismo. Lo mismo que ha pasado en las casas, también ha pasado en las obras. Entonces viene todo un proyecto en detalle asociado precisamente a poder fomentar la inversión pública, promover la inversión privada para generar 200.000 puestos de trabajo, porque si bien nos hemos recuperado desde la pandemia en adelante, todavía tenemos, por cierto,
no solo que terminar esa recuperación y cerrar esa brecha, sino que además proyectar crecimiento. Y ese es un desafío en el cual tenemos que hacerlo en conjunto con contener la inflación. Generación de puestos de trabajo es clave ahí. Y sabe que, ministra, uno empieza a mirar este escenario a propósito de la situación que viven muchos chilenos y chilenas hoy día y que están inquietos. A propósito de la recuperación de empleo, ya hay un estancamiento, se proyecta también una recesión técnica para el próximo año y por tanto aquí lo que uno ve es que va a haber dinero para generar esos empleos que probablemente e idealmente reemplacen los que no se van a generar en el mundo privado. Y ahí es donde uno empieza a mirar un proyecto bien relevante que usted ha ido sociabilizando, que se ha ido conversando, que tiene, me parece, ya una integración también del sector privado, que son las 40 horas. Este proyecto tiene varios detalles y cuando ya se empieza a mirar, por ejemplo, estos nuevos empleos que podría generar el Estado, ¿van a tener esta condición? ¿Van a tener 40 horas o no? ¿Cómo va avanzando eso a propósito del proyecto que ya entiendo que está en un momento muy, muy expectante? Sí, lo primero que quiero señalar, Rafa, al tiro entró en 40 horas, se lo prometo, ¿Sí? pero es importante que nuestra economía se ajuste a la normalidad en general. Vivimos tiempos especiales durante la pandemia y por eso también con todos los dinero que hubo en la economía por los IFE, por los retiros, la economía tuvo un sobrecalentamiento que se denomina y hoy día estamos pasando un ajuste. Por eso se habla de actuar responsables fiscalmente hacia adelante, con apoyo además a las familias. Entonces estamos en un equilibrio en el cual tenemos que, es como el presupuesto de la casa, ¿no? Sí, claro. Cuando uno gasta más que lo que tiene, termina generándose deudas y después tiene problemas para financiar los ingresos permanentes. Y lo que el presidente Gabriel Boric nos ha encomendado es a ordenar la casa, a ordenar esas cuentas. Por eso se está haciendo este esfuerzo, pero midiendo con justo equilibrio que esto también apoya a las familias, pero no contribuya a seguir sobrecalentando la economía. En esa tarea estamos, en un equilibrio y esperamos que todos también estemos unidos en eso, porque como usted señala, este proyecto de presupuesto ahora hoy día se ingresa, pero se tiene que discutir con las y los parlamentarios que seguramente van a querer también hacer su aporte y enriquecerlo. Sin duda. Ministra, y ahí es donde, bueno, en el trabajo en particular, entramos 40 horas, sí. ¿sabe por qué? Porque en este escenario muchos dicen, bueno, a ver, estamos en una nueva etapa. Podríamos decir, y algunos hablan de que el empleo ya estamos en un momento de meseta, ¿no? ¿Qué viene ahora? Infraestructura pública, probablemente puede ser puesto de trabajo. Con esta condición, ¿cómo se va implementando en paralelo estas 40 horas que, recordemos, tiene también una gradualidad incorporación importante. gradual, por sí, supuesto? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo el momento hoy día post-pandémico en Chile y en el mundo. De hecho, hoy día en las noticias se reportaba, por ejemplo, la tasa de inflación de la eurozona a septiembre, de la eurozona, no de Chile, al 10%. Estaba viendo también los indicadores de Estados Unidos, como ayer las bolsas, ¿cierto?, qué comportamiento habían tenido, que había sido un poco más difícil que el de Chile. Entonces, una situación compleja en el cual global. La guerra de Ucrania sin duda también ha influido. Sí. En ese sentido, esta situación va en un proceso en el cual nosotros tenemos la obligación de ser responsables, como decíamos, como país, por cierto, en primer lugar con la ciudadanía y atender a sus preocupaciones. Por eso el proyecto crece, el proyecto de presupuesto crece, el gasto público en un 4,2%, pero además también en regularizar la economía hacia adelante. ¿Para qué? Para que precisamente proyectos como el de 40 horas que se implementan con gradualidad, que todavía no se terminan de discutir y por tanto el primer año de plazo no ha empezado aún a contarse, puedan ser llevados adelante en las mejores condiciones. Y este proyecto de ley ha estado durante más de 5 años esperando, ¿cierto?, su aprobación, y hoy día, si se aprueba, que esperamos que así sea en el Parlamento, porque hemos llegado a un gran acuerdo con empleadores y con trabajadores previamente, va a tener 5 años más para su implementación. Yeah. Entonces, creemos que es tiempo también de avanzar en derechos para las personas, Rafa. La economía es un aspecto de la vida, la conciliación entre la vida laboral y la vida personal es otro aspecto de la vida y tenemos que construir una sociedad equilibrada. Que sea más amable para la vida de las personas. Sí, y ahí es donde es importante, 40 horas que tiene todo un contexto, evidentemente sí. Hay gente que hoy día dice estoy sin trabajo y cuando encuentre, va a regir esto, son varias preguntas las que están en la mesa a propósito de esto, porque es una mirada integral, ¿no? Sí, una vida integral. Sí, y además esto se va a aplicar, como señalaba, tiene
un plazo bien largo de aplicación, digamos. No es en ese minuto nosotros esperamos que la economía ya haya pasado su proceso de sobrecalentamiento, del cual viene descendiendo, se haya regularizado también, por cierto, los temas de inflación que han sido una excepción de este momento nacional e internacional que estamos viviendo, pero sin duda no es una situación que vaya a perdurar en el tiempo y no es una situación que históricamente tampoco haya sido así en Chile. Pero los que se oponían hace 5 años atrás no teníamos ninguna de estas circunstancias y se oponían igual. Entonces hay personas en nuestro país para las cuales a veces es difícil entenderlo, pero hay que ser claro en esto. Hay que avanzar en derechos para las personas, para los trabajadores. Esta discusión de la jornada laboral, que empezó cerca del año 1900, es una discusión en la cual siempre ha habido oposición. Pero los trabajadores necesitan tiempo para estar con sus familias, tiempo para descansar. Y para, ¿sabe qué? También para poder trabajar mejor. Si la fatiga juega una mala pasada, el cansancio juega malas pasadas. Entonces, yo creo que es un proyecto en el que socialmente, por cierto, ya estamos más de acuerdo, ¿no? Remarquemos que este proyecto está avanzado en lo prelegislativo, digamos, y se espera que avance rápido. Hay una progresividad de 5 años. Detallemos algunos elementos. Estamos viendo la parte del trabajo, porque yo quiero preguntarles después de la previsión social, que también es un tema que está ahí a propósito de lo que viene después del trabajo. Pero revisemos, a propósito de cómo se implementa la jornada laboral de 40 horas, este proceso gradual, a ver si destacamos algunos puntos también a modo de recordarlo e informarlo, ¿no? Nosotros esperamos que el proyecto de ley se apruebe pronto. Ahora está en el Senado. Ya lo había aprobado la Cámara de Diputados, cuando lo presentó la ministra vocera Camila Vallejo, exdiputada, junto con la diputada Carol Cariola. Se aprobó esto, pero en el 2019. De ahí pasó al Senado y quedó ahí hasta ahora, que el gobierno lo impulsó. Si el proyecto se llegara a aprobar en el Senado, tendría que volver igualmente a la Cámara, porque nosotros le hicimos lo que se denominan indicaciones, que son algunas modificaciones. Y entre esas modificaciones se incorporó una gradualidad para todas las empresas independientes de su tamaño. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio hipotético. Si el proyecto estuviera aprobado en diciembre de este año o en enero del próximo año, al primer año que cumpla va a bajar de 45 a 44 horas la jornada. O sea, del actual reduciría una hora. Una hora, claro que sí. Precisamente porque todavía vamos a estar saliendo de esta situación en la cual hemos estado pospandemia, ¿cierto?, viviendo efectos en la economía. Las personas son sabias, entienden estos procesos. No es algo, yo creo que ningún trabajador o trabajadora piensa que esto va a ser de un minuto para otro. Claro. Y bueno, están todos conscientes y alineados de que va a ser de a poco. De a poco, y que hay que cuidar también las pymes y el empleo. Sí. Es una responsabilidad. Al tercer año desde la ley, digamos, o sea, 2 años después de que baje una hora, van a bajar otras 2 horas más. ¿Se entendió, no? Sí, claro. Suena como raro. Ah, ya. Sí, primer año progresivamente baja, claro. Y en ese caso el tercero de 44 a 42. Claro. Y al 5.º año vamos a estar en las 40 horas. O sea, 5 años de aplicar esto en todas las empresas. En todas las empresas del sector privado. En el sector público estamos trabajando, y aprovecho de pasar el dato porque la mesa del sector público, porque después siempre preguntan, y a veces se me va a decirlo, que conforman todos los gremios, la ANEF, los profesores, la salud, los municipales, todos los funcionarios públicos, estamos conversando con ellos precisamente también la jornada laboral de 40 horas, que es un compromiso del gobierno para todos los trabajadores de Chile. Ellos tienen una jornada un poquito más reducida, Rafa. Ellos ya tienen 44 horas. ¿Ya? Entonces nos da un poco el tiempo para alcanzar a calzar con ellos y poder también hacer la modificación legal. Ahí queda súper claro. Había una gráfica en pantalla para que quede súper claro y además tengamos toda esa completa información. Ese es el resumen en simple. 44 horas, primer año de la ley. 42 horas, tercer año de la ley. 40 horas, quinto año de la ley. Usted decía así, en diciembre entonces está aprobado este proyecto, empieza a regir el 2023 y ahí empieza a considerar el primero. O sea, el 2023 bajamos una horita, luego se empieza a bajar paulatinamente según lo que vemos en pantalla, ¿no? Las pymes, las MIPYMES, incluso las micros son las más preocupadas ante esto. Ahí hay un apoyo. ¿Cómo se concretaría? Sí, lo primero que quiero señalar es que para la presentación de estas indicaciones, Rafa, nosotros contamos con el apoyo de varias de las agrupaciones de pymes que hay en nuestro país. No solamente del empresariado más grande, representado en la CPC y de las centrales sindicales, dentro de las cuales, por cierto, la CUT jugó un rol fundamental, sino que también de varias de las pymes que hoy día hay. Lo segundo es que para
presentar las indicaciones también, fíjate que levantamos un estudio que nos mostraba cómo se había implementado la reducción de la jornada laboral en distintos países. ¿Ya? Porque esto no es descubrir la rueda cada rato, esto es también aprender de la experiencia de los otros países. Y ahí habían 2 elementos que habían sido fundamentales. El primero, que se hiciera en diálogo social, o sea, con los empleadores y los trabajadores, para ver cómo nos adaptábamos y qué es lo que hemos hecho. Y lo segundo es que se aplicara con gradualidad. ¿Ya? Entonces esos 2 elementos están. Y en tercer lugar, el gobierno ha destinado apoyos para las pymes en materia de hacer el acompañamiento normativo de la reducción de la jornada de trabajo, aparte la unidad de pequeña y mediana empresa, la dirección del trabajo, que viene en el proyecto de ley, pero además a través del CENSE, un fondo bien interesante, Rafa, porque plantea la reorganización del tiempo del trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la reducción de la jornada laboral también puede ser vista como una oportunidad para organizarnos mejor en la pega. Para optimizar el trabajo. Por supuesto. Y ahí el CENSE va a jugar un rol fundamental apoyando a los emprendedores. En el O sea, no solamente cortar, sino aprovechar de mejor forma las horas que se está. Bueno, y no sé si lo compartes, pero yo creo que durante la pandemia también se dio un poco cuenta de eso, ¿no? Porque había todavía una cultura muy instalada de cumplir sentado en el puesto de trabajo frente al computador las horas. Sí, aunque no se está haciendo nada. Claro. Es la caricatura, no haciendo digamos. otra cosa, claro. Pero hoy día eso también, la forma del trabajo ha ido cambiando. Sí. Y hay que ir viendo, por cierto, cuáles son los mejores aprendizajes y cuáles hay que descartarlos. Pero estamos en ese proceso de cambio. Y solo quería agregar en torno a las pymes, que tú sabes que nosotros entregamos todavía el sello 40 horas, que son para las empresas que se anticiparon al cambio. Todo esto porque el plazo de los 5 años es el plazo máximo, ¿no? Si hay empresas que se quieren hacerlo antes, genial. Muy bienvenido. Y de hecho, muchas ya lo han hecho. Sí. Y en las empresas que le hemos entregado el sello 40 horas, que es porque usted tomó la decisión, se anticipó antes, hay una gran representación de las pymes. Más del 90% son pymes. Sí. Entonces, como de repente uno piensa que las pymes son quienes más les costaría o quienes menos tendrían disposición, y no necesariamente es así, porque también muchas pymes, por la misma cercanía con los trabajadores, terminan también empatizando, digamos, entre el emprendedor o la emprendedora con sus propios trabajadores y organizándose de una forma que nos permita vivir mejor. Sin duda, y son más de 250 las empresas que ya han recibido el sello 40 horas. Sí. Ministra, mire, hay mucha gente que tiene varias dudas. Estábamos hablando del trabajo, comenzamos hablando con la ministra Janet Jara, ministra de Trabajo y Previsión Social, a propósito del anuncio del presupuesto. Va a haber trabajo por parte de estos recursos que va a permitir hacer infraestructura. Sí. Ahí también hay un foco. Además, estábamos conversando a propósito de que estamos observando una suerte de salida. Hoy día mismo es el último día en que se ocupan las mascarillas de forma obligatoria en todo recinto, y se empieza esta nueva normalidad a poco. En el trabajo también ocurre eso, y a propósito de eso, la conversación del proyecto de 40 horas que está en el Senado y que se espera avance. El gobierno espera que sea este año cuando se apruebe, luego se irá implementando gradualmente, lo íbamos destacando, y por eso estamos hablando de las 40 horas a propósito de eso. ¿Qué consecuencias puede tener? Ahí destaquemos más calidad de vida, bienestar para las personas, impacto positivo, más tiempo en familia, mayor descanso, en fin, ministra, pero son todos esos elementos del trabajo. Yo ya le dije que tenía que preguntarle luego de Previsión Social, pero aquí, el elemento más positivo para completar este tema que sabemos para mucha gente es importante. ¿Cuándo creen ustedes que va a estar aprobado y promulgado? Más o menos con la conversación. Juéguensela, un mes. Noviembre, diciembre, este año, ya. Este año esperamos que esté promulgado. La verdad, hemos encontrado bastante apoyo, diría yo, entre las posiciones que habían 5 años atrás respecto de las que hoy día pueden haber. Y estamos en algunos detalles con los parlamentarios, con los senadores y senadoras, pero yo creo que hay un esfuerzo importante entre todos por poder hacer que este proyecto pronto se convierta en ley. Así que este año, y si antes, mejor. Pero en eso estamos. Ya. Oye, y no sé, Ministra, la otra vez preguntamos, ¿qué harías tú con 1 hora al día más? Y yo te quiero preguntar eso, Rafa. ¿Qué harías tú con 1 hora al día más? Tendría la mascota que no tengo, pero... Oye, muchas personas dicen eso. Claro. Sí. ¿Y qué haría usted, ministra? Yo estaría más tiempo con mi hijo. Con su hijo, ¿eh? Sí. Son cosas como muy cotidianas, más allá del cargo que se tenga. Ministra, nos están llegando preguntas, inquietudes, opiniones. @Beatiz151. Dice, hola, una duda. ¿Cómo se calculará el promedio de 40 horas para una jornada excepcional?
indican que hay un tope de 9 días adicionales y además que se calculará en promedios bimensuales o trimestrales. ¿Cómo se calcularía? Se pone en condicional a propósito de que está en tramitación aún el proyecto, ministra. Sí. Lo primero que quiero contar una cosa para poder entrar ahí. Mira, las jornadas pueden ser ordinarias, que son las de 45 horas semanales, que está la mayoría de los trabajadores ahí. Pueden ser especiales, que son algunas que se regulan directamente en el Código del Trabajo, como por ejemplo... ¿Minería? No, la de los trabajadores embarcados. ¿Embarcados? ¿Ya? Sí. Son ahí, o la de los trabajadores del transporte también están la de las trabajadoras de casa particular, esas son especiales. Y otras que son las excepcionales, donde ahí está la minería y que las califica la Dirección del Trabajo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que el proyecto de ley contempla para los 3 tipos de jornada, incluida la jornada completa y la jornada parcial, una reducción de horas de trabajo. En algunos casos es directamente con 1 hora al día, que es lo que se expresa en la mayor cantidad de los casos, porque pasamos de 45 a 40 horas, pensando en una jornada de lunes a viernes, ¿no? Pero en otros casos, como los de las jornadas especiales o excepcionales, toma distintas modalidades. Por ejemplo, en minería. Minería, ya. 7x7. Claro. ¿Ya? Los trabajadores que están 7x7 suelen tener arriba turnos de 12 horas. 12 horas de trabajo y 12 horas de descanso. En el caso de que se aplicara la reducción de la jornada en 1 hora, por ejemplo, Rafa, esos trabajadores quedarían 1 hora arriba en el campamento o tendrían que bajar y después volver. No tiene mucho sentido, no sé si me explico. ¿Sí? Porque están ahí aislados. Aislados, sí. Y claro. Entonces lo que se hizo con diálogo social, que era una de estas 2 recomendaciones que yo le contaba que venía del informe internacional, diálogo social y gradualidad, fue conversar con los trabajadores de la minería y con los empleadores de la minería que los representa el Consejo Minero. Y ellos llegaron a un acuerdo en el cual se van a expresar en días de descanso. Por eso hace la pregunta la persona. O sea, pero está más o menos conversado, porque son casos excepcionales, no está entrando ministra por el tiempo. Y porque además permite la continuidad operativa de la minería, claro, que tenemos que cuidarla también para la economía. O sea, la idea siempre tiene que ver con que todas estas mejoras optimicen el trabajo. Sí, y eso es clave. Ministra, por su tiempo. Sí, nosotros estaríamos toda la mañana con usted, pero la reforma de pensiones es muy importante. Muy importante. Y estamos hablando del trabajo. El trabajo que se espera, el trabajo que ojalá con las 40 horas ya se empiece a implementar o se ajusten los que están. Y ahora viene la etapa final del trabajo, lo que uno siempre mira de reojo, la reforma de pensiones. ¿En octubre ingresaría finalmente? Sí, claro. Usted sabe que la reforma de las pensiones, que lleva muchos años pendiente, al menos 8, porque yo participé, fui subsecretaria del gobierno de la presidenta Bachelet, lo intentamos, el presidente Piñera también lo intentó, pero hoy día tenemos, yo creo, una oportunidad histórica, muy, diría yo, valiosa, que espero que entre todas y todos potenciemos y aprovechemos. Y que ya convencidamente que esta reforma en el fondo es... Solo algo bueno puede salir de aquí, y es que nos pongamos de acuerdo, Rafa. Y que ese ponerse de acuerdo implique que las pensiones suban inmediatamente, de los actuales jubilados y también de los futuros. No podemos solamente pensar en subir las pensiones para 40 años más, que es lo que nos pasa con la capitalización individual que administran la AFP, ¿no? Porque cada uno resuelve su problema individualmente. Sí, claro. No hay seguridad social ahí. Por eso, el ponernos de acuerdo en cómo subimos las pensiones hoy día a los actuales jubilados y a los futuros jubilados en base a un sistema de seguridad social con solidaridad es la mejor noticia que le podemos dar al país y en eso estamos trabajando. Ministro, ¿eso significaría, ministra, que podría haber esta reforma macro y haber alguna antesala de esta reforma para hacer lo que usted dice, primero subir las pensiones y luego ir a lo formal, o se va a jugar por el paquete completo? Para subir las pensiones, efectivamente, tenemos que aprobar la reforma. Hoy día estamos recién implementando la PGU, que como usted sabe, se legisló en el gobierno del presidente Piñera y que está hoy día, desde el mes de agosto, en pleno proceso de implementación. El presidente Gabriel Boric anoche señaló la importancia del gasto en protección social, especialmente porque se financia la PGU completa desde enero. ¿60%, ministra? Completamente desde enero del próximo año a diciembre del próximo año por más de 2 millones de personas, digamos. Y eso es un gasto muy importante para el país. Para avanzar y tener el salto a la PGU a los 250.000 pesos
además de que sea efectivamente universal, porque la idea de una pensión garantizada universal es que sea Para universal, tal cual, que es lo que ha comprometido el presidente Boric, necesitamos, Rafa, ingresos permanentes. Uno no puede, es como igual que una casa, uno no puede hacer el gasto una vez y después decir, hoy se me acabó la plata, no tengo cómo seguir. Por eso se está legislando también la reforma tributaria, porque la reforma tributaria que busca recaudar impuestos, no busca recaudar los impuestos en teoría, en abstracto, sino que busca hacerlo para algo. Y ese algo precisamente es mejorar las pensiones, aumentar la PGU a 250.000 pesos y hacer que de verdad tengamos una pensión universal para todos. Sí, o sea, a ver, se va a ir implementando eso y podríamos hablar de que hay dos miradas a propósito del mejoramiento de las pensiones. La actual PGU, que lo adelantaba en el presupuesto, la ley de presupuesto ayer el presidente Boric lo decía, señaló. Se va a dedicar cerca al gasto público el 60% para ese monto. Muy la importante. PGU que ahora está en 193.000 y fracción. Sí, casi 194.000. Exactamente, y luego llegará a 250.000. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿va a haber esa línea de un proyecto que viene de la administración anterior, que tuvo también la aprobación de muchos de los parlamentarios del actual gobierno, y luego en paralelo se trabaja la reforma de pensiones, por lo tanto, ¿tendríamos esos dos focos? No, van a ingresar juntos, solamente precisar. En realidad el proyecto... Porque la PGU está funcionando. En realidad, lo que se llama el pilar no contributivo, que es donde las personas no cotizan, sino que se paga con impuestos de todos y de todas, viene del gobierno de la presidenta Bachelet. El pilar solidario. Claro, el pilar solidario, para actuar en justicia, ¿no? Sí. Ahí se creó el pilar solidario, que incluso muchas veces se denomina la pensión de la dueña de casa, porque principalmente las que lo han recibido han sido mujeres, porque como trabajan en la casa, no remuneradamente, no han podido cotizar. O trabajando ganan menos que los hombres y hay lagunas provisionales, todo lo que ya sabemos. El proyecto hoy día se va a ingresar como un paquete. Por cierto, el proyecto reforma las pensiones a efecto de poder mejorar el pilar no contributivo, es decir, la PGU que se llama ahora, y además el pilar contributivo, es decir, lo que las personas conocen como las AFP o lo que uno cotiza a la AFP. Y ahí tenemos un desafío súper importante, ponernos de acuerdo y mejorar las pensiones. Y ¿sabes, Rafa? Yo creo que esta vez, a pesar de que tenemos un debate bien apasionado en Chile de las pensiones, pero yo creo que hemos avanzado. Es posible llegar a algunos acuerdos, porque piensa usted que cuando se hablaba antes de la cotización del empleador, en todo el mundo cotizan los empleadores. En Chile no, si en Chile estamos en un extremo. Eso es lo que hay que tratar de eso va a ser clave, mirar. Ministra. El aumento de la cotización, el empleador va a ser... Súper importante. Eso está zanjado, digamos. Tenemos ahí que ponernos de acuerdo bien en la gradualidad, precisamente por lo que hemos estado conversando antes, ¿no? Pero sin duda hoy día tiene una aceptación mucho mayor que lo que fue hace 8 años atrás. Sí, claro. Además, piensa usted que en todos los países cotizan los empleadores. Acá estamos en una excepción. Acá solamente hay ahorro individual, solamente de cargo el trabajador y solamente en entidades con fines de lucro, que además sus utilidades, que son la AFP, no dicen ninguna relación con cómo le vaya a los afiliados. Entonces estamos en un escenario... como una empresa aparte, un mundo aparte. Estamos en un escenario que no tiene ningún sentido de la seguridad social. Y ese es un desafío bien importante para nosotros, tanto en el ponernos de acuerdo, como también en cada persona, en mirar cómo se construye sociedad hacia el futuro. Porque las personas mayores que hoy día están jubiladas han dado una vida de esfuerzo por este país. No se merecen seguir viviendo así. Ministra, y muchas de ellas hoy día están recibiendo sus pensiones o monitorean cómo su AFP administra sus fondos y ven que pierden, y luego se va a conocer que la empresa AFP, la que sea, saca rentabilidad. Muy bien, tienen es como un mundo paralelo. Altísima rentabilidad. Y por eso se va a terminar con la reforma de pensiones, ¿se terminaría? Nosotros vamos a cambiar, la propuesta que le llevamos al Parlamento es cambiar completamente el diseño. Entre otras cosas, Rafa, lo más importante es sacar a Chile del extremo en el que está y llevarlo a donde está el 83% de los países de la OCDE, que tiene un pilar de ahorro individual administrado por entidades parecidas a la AFP en realidad, pero a la par tiene un pilar público de seguridad social, donde se cotiza, ¿cierto? Y se van estableciendo también, se cotiza por parte del empleador, pero los beneficios también se reparten con criterios de solidaridad. Y no es que a alguien le vayan a quitar la plata, sino que es, por ejemplo, reconocer cosas de tanta justicia, Rafa, como que no puede ser que las mujeres tengamos pensiones tan bajas respecto a los hombres. Mire, tenemos pensiones que equivalen al 33, 34, 35% de la de un hombre, que ya es baja.
y además se nos castiga solo por vivir más que los hombres. Entonces hay cosas que la sociedad, me pregunto yo, y yo creo que cada uno tiene que, espero que cada uno se pregunte y reflexione en su casa, si es esa la sociedad máxima a la que podemos aspirar. No creo, yo creo que podemos tener una sociedad con mayor justicia social. Ministra, en mucho tiempo se habló... Ahora ya me tengo que ir. Sí, es solo la última. Solamente se hablaba que la AFP llegaban y al final entregaban se habló de pensiones de pobreza, se habló de todo este extremo. Y eso hizo en su momento que todos atacaran, entre comillas, a la AFP completamente con razón. Y todo esto hizo que la gente empezara a saber un poco más de su sistema de pensiones. Antes, muchos, me incluyo, no sabíamos en qué fondo estábamos. Hoy día hay algunos que también han planteado algunos argumentos para defender, entre comillas, a las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cree usted que este escenario hace que hoy día haya más conciencia también para poder tener claridad de qué va a pasar con esas platas? Porque hoy día hay mucho que plantea el tema de la heredabilidad como el único argumento, y ahí es donde dice, bueno, pero esa plata la heredan mis personas, pero muchos tienen y van a la fórmula de las aseguradoras, que son las propias aseguradoras, las dueñas de la AFP. ¿Cree usted que hoy día hay un momento propicio para que ahora sí tengamos una reforma de pensiones que antes no estaba? Esperemos que así sea, Rafa, porque en definitiva cuando la reforma de las pensiones curse, quien va a ganar va a ser el país, no un determinado gobierno. Y yo creo que es un aprendizaje lo que ha pasado en los gobiernos anteriores que han sido de signo político distinto. Llevamos 3 gobiernos de signo político más o menos distintos, digamos, y creo que hoy día podemos tratar de encontrar ese acuerdo y poner el debate en el centro. A propósito del tema de la heredabilidad, por ejemplo, porque los sistemas de pensiones, Rafa, están destinados a darle tranquilidad a las personas después de que dejan de trabajar, y ponemos el debate en el extremo, que es cuando el jubilado muere. Sí. Entonces, ¿qué pasa en todo el proceso? ¿Qué pasa en todos los tiempos que el pensionado está viviendo, la pensionada está viviendo? Y además, los sistemas de pensiones contemplan, para los casos de que los pensionados fallecen, pensiones de sobrevivencia que se denominan. Lo que pasa es que la gente siente mucha injusticia y impotencia por todo esto que ha pasado, ¿no? Porque sus fondos están sometidos a variaciones en los cuales suben, bajan, las pensiones son muy bajas y por otro lado tienen una industria con alta utilidad, entonces hay una sensación de justicia también muy interna. Y de rabia, por supuesto. Por eso tenemos que esforzarnos para construir una sociedad distinta. La reforma de pensiones iría en octubre. En octubre podría visitarnos de nuevo y hablar solo de pensiones, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Usted sabe, la dejamos completamente invitada. Muchas gracias. Para que esté por acá. Sabemos que ahora el tiempo es justo. Sí. Agradecerle haber venido al Buenos Días a todos. Ahora sí que me tengo que ir. Que le vaya muy bien, ministra. Gracias. Janet Jara, la ministra del Trabajo y Previsión Social, con nosotros. Información de último minuto, las 10:06. Gonzalo Nat.